Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su canal Gate, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, como siempre su canal y su servidor le traemos los hechos, noticias, información, temas importantes, controversiales, un análisis de los hechos y las noticias, por supuesto los comentarios de su servidor Waldo Quiñones. Así es que bienvenido una vez más a una ventana a la verdad y una puerta a la realidad. Y bueno amigos, como siempre me voy a trasladar, o como siempre lo hace su canal, me voy a trasladar al conflicto Rusia-Occidente que se libra desde territorio ucraniano. Con los últimos hechos, noticias, información más importantes. Y esto no pinta nada bien, especialmente para Europa, que está vuelta loca tratando de detener el avance ruso. Está vuelta loca diciendo y acusando a Rusia de ser responsable de todos los males que aquejan a la Europa o a los bellos jardines del jardinero de Borrell. Por favor, imagínate tú, una inyección de rusofobia han tenido todos los políticos europeos. Y esa inyección de rusofobia que se están aplicando uno y otro, lo único que les está trayendo es destrucción económica, política, social y militar. Pero es que yo he dicho, es una enfermedad que los está trastornando, pero vamos a dejar el trastorno y esa rusofobia. Vamos aquí a algunos hechos, noticias, información más importantes. Ayer justamente te hablaba justo de las acciones que ha tomado, por ejemplo, Finlandia, cerrando todos los cruces fronterizos, reforzando justamente, ahora lo hace Lituania, lo está pensando justamente Noruega, y así sucesivamente la rusofobia se va creciendo. Y por supuesto, la Organización del Tratado del Atlántico Norte acercándose de manera agresiva a la frontera rusa. Esto es, desafortunadamente, después de mirar cómo el ejército ucraniano empieza a desmoronarse. Mire, yo le vino diciendo desde un principio, para quienes me siguen, yo advertí de todo esto desde un principio, que una guerra en contra de Rusia en esa región era imposible. Y aún si lo hace toda la OTAN, porque realmente en las mentes enfermas de los dirigentes occidentales o europeos, realmente creen que pueden vencer a Rusia si de manera conjunta atacan a Rusia. No saben lo que dicen ni lo que están haciendo. Pero así está la rusofobia. Pero vamos aquí ahora a los últimos hechos, noticias y información. Ayer te hablaba de todo esto, de cómo esa rusofobia los ha ido enfermando y esa rusofobia los está conduciendo a su colapso económico, político y social. Pero ahora vamos aquí a las informaciones del señor Zelensky. Una Europa que está desesperado por hacer todo lo posible porque el señor Zelensky se siente a dialogar. Pero como lo dijo el señor Sergei Lavrov y Vladimir Putin, nosotros estamos dispuestos o hemos estado siempre abiertos a un diálogo y a una comunicación. El problema es que para esto, para bailar un tango se necesitan dos. Y obviamente Europa está bailando rap, o sea, no tiene ritmo, solamente están actuando de manera incongruente. Aquí vamos. Cuando hablo de esto es porque Europa está desesperada. Tiene miedo al mismo tiempo enfrentar realmente a Rusia. Por eso cada vez que envían más armamento, cada vez que envían más personal o instructores, siempre dicen, no somos parte del conflicto. Sí son parte del conflicto. Como yo dije ayer, lo que pasa es que son cobardes y no se atreven a declararle la guerra a Rusia. Porque saben, como dijo Vladimir Putin, si hubiera un conflicto con Occidente, no sería igual que lo que está pasando en Ucrania. En Ucrania es una operación especial. En contra de Occidente, si hubiera una guerra, las cosas serían totalmente diferentes. Claro, sería una catástrofe y el fin de Europa como tal. Yo siempre lo he dicho y lo reitero nuevamente aquí. Pero ahora vamos aquí a los últimos hechos, noticias e información para exponerte todo esto, independientemente de lo que ti quieran decir los demás. Vamos aquí a una información muy importante referente al conflicto, de cómo se desmorona justamente el ejército de Ucrania y cómo Zelensky tiene miedo a ir a elecciones. Vamos aquí. Hay 1 kilómetro desde la línea de término, hay 1 kilómetro desde la línea donde termina nuestro control hasta el fin de Mirinka, hasta los límites de la ciudad. Sladovsk anunció la batalla en curso por Mirinka, en la cual Rusia está avanzando y sigue empujando y acabando con el ejército de Ucrania. Vamos a otra información muy importante. Advitka ha caído. Vamos aquí. Los drones rusos destruyeron fortalezas e infantería de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de Artemovsk, que es donde se están librando los combates más fuertes. Una instalación de infraestructura resultó dañada
por una explosión en la región de Odessa. El gobierno de Rusia lanzó un poderoso ataque nocturno en contra de infraestructura militar de Ucrania, incluyendo a la ciudad de Odessa, al puerto de Odessa, en la cual, según los residentes, hubo varias explosiones. Esto es lo que indican algunas personas, ¿ok? Esto es para que vayas mirando para dónde conduce todo esto. Ahora vamos aquí pero ahorita te digo lo más importante de esto. ¿Por qué te digo de esto? Porque Rusia está avanzando en todas las direcciones. En todas las direcciones está avanzando, independientemente de lo que te digan los grandes medios de comunicación corporativos, que tratan todavía de lavar el rostro de Zelensky y hacerte creer que hay esperanzas de triunfo, o que posiblemente apoyando económica o militarmente a Ucrania podría retomar nuevamente, o podría nuevamente tomar un nuevo aire y poder lanzar una contraofensiva en contra de Rusia. Eso es imposible. Ya les dije por qué ayer. Independientemente de que le inyecten 50 mil millones de dólares o de euros, como lo pide Ursula von der Leyen, sobrepasando justamente a Hungría, al señor Víctor Orbán, bueno, aún y con todo y eso no podrán. Entonces, más desesperación y envían armamento más letal, lo cual Rusia ha dicho que lo único que hace es prolongar la agonía de esa nación. Y que es una masacre que hay que detener. Lo dice Rusia, porque Rusia sabe que está matando a sus hermanos. Ese es el problema. Que a Europa no le importa, porque también los ucranianos, gusten o no, son rusos. Y ese es el problema. Estados Unidos hace que se maten hermanos con hermanos para sacar beneficio. Cuando dice Josep Borrell que está luchando por Europa, lo dice Andrzej Duda, incluyendo otro rusofobo. Pero Andrzej Duda, hablo del primer ministro de Polonia, dice que Ucrania no está peleando por Europa, que es una pelea entre él y Rusia, pero que no está peleando por Europa. Para que vean las incongruencias. Y por supuesto, para que veas tú cómo se está fragmentando la Unión Europea. Víctor Orbán por un lado, Andrzej Duda y todo gobierno con un poquito de cerebro allá en Europa está empezando a mirar que la Unión Europea y que este conflicto con Rusia es una catástrofe, y es una catástrofe para ellos. Pero vamos aquí, te hablaba de esto, te estoy hablando de esto porque Rusia viene avanzando y hay una noticia bomba muy importante. Ahorita te la voy a dar, pero esta noticia tiene que ver mucho. Ahorita te doy las conexiones del por qué se le pide esto a Rusia. ¿Qué le piden a Rusia? Vamos aquí, al señor Vladimir Putin. Vamos aquí. Primero, para que veas cómo se está desmoronando justamente el ejército ucraniano. Entonces necesitan elecciones para tratar de deshacerse del señor Volodymyr Zelensky, que firmó una ley que prohíbe sentarse a dialogar con Rusia mientras Vladimir Putin sea el presidente de Rusia. Esa ley existe. Por eso no pueden sentarse a dialogar. Hasta que nuevamente el Parlamento retire esa ley que impusieron, entonces podría haber diálogo con el gobierno del señor Volodymyr Zelensky. O se va el señor Volodymyr Zelensky, de esta manera llega un nuevo gobernante en Ucrania y podría detener esta locura. Pero bueno, vamos a ver. Hablo de Zuluzny, ahorita te doy también a qué teme el señor Volodymyr Zelensky. Vamos aquí. Zelensky se opone a dejar el cargo porque le están pidiendo que realice elecciones. Debería realizar elecciones en octubre de este año 2024. En los próximos meses. Tendría que realizar, es más, este año tuvo que haber realizado nuevamente una elecciones. Pero vamos aquí. ¿Por qué dice el señor Zelensky que teme justamente o que no quiere dejar el cargo? Aquí te va. De acuerdo con el presidente de Ucrania, la mayoría de su población no está lista para celebrar elecciones, ya que considera que sería una votación peligrosa y sin sentido. Según él, sin sentido para él. Pero para la gente ucraniana que está cansada del conflicto, me imagino que quieren a otro líder. Me imagino. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirma en su reciente entrevista con AP que no planea dejar el cargo a pesar de que su país se encuentre sumergido en un conflicto sin un final a la vista y una economía totalmente reestructurada. Honestamente, no se puede hacer eso, aseguró el mandatario. Esto sería muy injusto y equivocado y definitivamente desmotivador. Así lo sostuvo el señor Volodymyr Zelensky. Una nueva fase del conflicto. En sus declaraciones también abordó la situación en el campo de batalla, señalando que en el conflicto ha entrado en otra etapa debido al frío que puede complicar aún más los combates. Tenemos una nueva fase de guerra.
de la guerra, y eso es un hecho, reconoció el presidente, para añadir que el invierno en su conjunto es una nueva fase de la guerra. Claro, porque el invierno es un aliado de Rusia en todos los sentidos. O sea que aquí, si de por sí ya está desmoralizado, ahora con un clima tan adverso como el que está sucediendo en el este de Europa, especialmente en Ucrania y Rusia, es otro motivo, esto desmoraliza aún más a un ejército ucraniano que está teniendo pérdidas verdaderamente estratosféricas. Se habla de 500,000, 125,000 solamente en los últimos 6 meses, de 500,000 en total, pero hay algunos analistas que inclusive se atreven a decir que Ucrania ha perdido más de 1 millón de personas, especialmente soldados. Señores, esta es la realidad Yo les he dicho por qué no sale la verdad. Lo que pasa en Occidente Colectivo es que realmente ya no hay medios de comunicación realmente que se encuentren en el campo de batalla de Occidente. Todo lo que se dice, ya sean revistas o periódicos o televisión en Occidente, es totalmente un absurdo. Es solamente lo que les dice el gobierno de Ucrania, pero es otra realidad. Es otra realidad. No hay nada que hacer ahí, pero bueno. Ya viste por qué tiene miedo el señor Volodymyr Zelensky, pero ahora vamos a otra noticia importante referente a la desmoralización. Yo ahorita te digo de la noticia bomba que viene de Rusia. A pesar de escucha esto, ¿ok? Aquí viene lo que está pasando con el ejército ucraniano. Vamos, escasez de municiones, movilización forzada y baja moral, los problemas que los problemas aumentan en el ejército ucraniano. En las últimas semanas, en los medios occidentales aparece cada vez más reportajes en los que los soldados ucranianos describen los numerosos problemas que deben enfrentar y que bloquean toda iniciativa de Kiev para alcanzar sus objetivos militares. Claro, ¿cómo van a alcanzar objetivos militares si están reclutando ancianos y niños? A pesar de la considerable apoyo militar de Occidente, a pesar de el considerable apoyo militar que Occidente ha brindado a Kiev, las cosas en el frente no pintan nada bien para las tropas ucranianas. Los soldados denuncian cada vez más los problemas a los que se enfrentan, como la escasez de armas, la mala gestión de los combates, la fatiga física y psicológica, así como la creciente frustración por las políticas del gobierno que los obliga a seguir luchando. O sea, ya no quieren luchar, ya dicen basta. Es más, esto no te lo están diciendo y están desertando por cientos de soldados. Tan pronto el ejército ruso comienza a llegar a ciertas regiones, los soldados ucranianos dicen: yo aquí estoy, no quiero luchar y me voy a Rusia. Esto no te lo dicen y esto está pasando. Ante la falta de progreso en la ampliamente anunciada contraofensiva ucraniana, en cuyo éxito creían tanto los países occidentales como la sociedad ucraniana, muchos soldados que se encuentran en la línea de enfrente reconocen que cada vez es más difícil seguir confiando en una victoria inevitable sobre Rusia. Una de las causas de la escasez de armamento, cuya cantidad ha disminuido en los últimos meses debido a los desacuerdos en Washington sobre la financiación a Ucrania y el aumento de la ayuda militar a Israel en medio de las escaladas en Oriente Medio. Así 5 soldados pertenecientes a diferentes unidades del ejército ucraniano relataron al diario alemán Bild que mientras los políticos ucranianos se enorgullecen de poseer en sus filas tanques Leopard, Challenger, Abrams y muchos soldados se tienen que desplazar al frente en antiguos autos soviéticos por falta de blindados de transporte y de tropas o vehículos todoterreno. Por falta de todo esto, pero esto es lo que está pasando. Habrá una contraofensiva en estos momentos en que estos no pueden avanzar debido al clima extremo que hay allá. Bueno, vamos a ver. Ahora vamos a otra noticia importante. Esto no es para darte en concepto lo que está pasando. Vamos ahora a la noticia bomba que te acabo de mencionar. Vamos a la noticia bomba porque esta noticia nadie se la esperaba. Vamos aquí. Y yo esto te lo estoy diciendo porque ayer te hablaba en lo último referente a este conflicto, independientemente de lo que esté haciendo la OTAN, que está desesperada y vuelta loca, que quiere incendiar al mundo únicamente porque se les está acabando su era de imperialismo, de colonialismo. Todos los gobiernos se están rebelando, todos los gobiernos se están girando en otra dirección y están vueltos locos. Bueno, ahora vamos aquí a por qué te decía esto. Cuando digo que Rusia está avanzando en todas direcciones, aquí te va, y del por qué esta noticia. Aquí te la voy a exponer. Ok, podemos presenciar
una gran catástrofe en el mundo ruso. Así piden a Rusia que se anexione Transnistria, ¿lo recuerdas? Su servidor Ubaldo Quiñones venía hablando justamente de Transnistria, esa pequeña región, esa banda que está entre Moldova y Ucrania, pero que es, la mayoría de los habitantes son de origen ruso. Hablo de Transnistria, y ahora le piden al gobierno que se anexione esa región. Pero para llegar a esa región, yo les dije que en este conflicto Rusia tiene que llegar al puerto de Odessa, ya que del puerto de Odessa o de la ciudad de Odessa inmediatamente está la conexión a Transnistria. Precisamente por eso les he dicho que Odessa va a quedar del lado ruso, independientemente de quién le guste o no. Rusia lo sabe que para conectar a Transnistria tiene que tomar Odessa. Y Kiev se encuentra muy cerquitas de Odessa. O sea, prácticamente Rusia ya circularía completamente a Ucrania. Pero vamos aquí para que veas la información. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, expresó su preocupación por la situación en Transnistria y predijo que Moldova se convertiría en víctima de la guerra híbrida de Occidente contra Rusia, y expresó esta opinión en el contexto de las actuales tensiones geopolíticas entre Occidente y Rusia. Moldova, que se ha convertido en otra rusófoba, y la señora Sandu quiere obviamente adherirse a Rumania. Esto tendría problemas porque Transnistria, como población rusa, escucha esto, ahí se encuentra uno de los depósitos de armas más grande del planeta. Y hablo de armas rusas de la era soviética. Ahí se encuentran, resguardados por 1,000 soldados rusos. Pero esto sería un problema para Rusia. Precisamente por eso Rusia, no solamente porque es población de origen ruso, sino que al mismo tiempo, por esa enorme cantidad de armamento de la era soviética que se encuentra en esa región, en ese depósito, tiene que tomar esa región. Pero para eso necesita tomar más territorio de Ucrania, todo Kharkov y al mismo tiempo Odessa. Esto va a pasar, guste o no. Y Europa sabe, por eso están vueltos locos. Ellos saben que Rusia está avanzando en todas direcciones y están vueltos locos. Por eso la rusofobia les entró con mayor, ¿cómo te diré? Por eso la rusofobia se ha acrecentado el miedo y el terror a Rusia. Y precisamente por eso dicen, Rusia no se va a detener, Rusia va a agarrar toda Europa, por favor. Esto no va a suceder. Rusia lo único que está haciendo es proteger a su gente, nada más. Pero si lo provocan, por supuesto que puede tomar más territorios si ellos insisten en seguir con esta rusofobia. Pero vamos aquí. ¿Por qué dice este señor Sergei Lavrov? A petición de Ana News, la situación en Transnistria fue comentada por el político predistroviano y ex empleado del ministro de Seguridad del Estado de Transnistria, Dmitry Shoin. Subrayó la gravedad de la situación en la región, señalando la amenaza que se supone para los 250 habitantes de Transnistria que tienen pasaporte ruso y esperan el apoyo de Moscú. Shoin expresó su temor de que Transnistria, situada entre Moldova y Ucrania, pudiera encontrarse en el centro de las hostilidades. Según él, una posible invasión de las Fuerzas Armadas ucranianas y un ataque del ejército moldovo podría provocar un gran desastre para el mundo ruso en esa región. 250 rehenes de Transnistria con pasaporte ruso esperan ayuda de Moscú. Se están acabando el tiempo y para una Transnistria independiente atrapada en ambos lados por Moldova y Ucrania, la república está en grave peligro. En caso de una invasión de militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania o de Moldova, el ejército moldavo, podríamos ser testigos de una gran catástrofe en el mundo ruso. Precisamente por eso le están pidiendo que se adjudique esa región. Pero para esa región tiene que tomar Odessa. Así como estás escuchando, hermano. Zelensky desesperado y teme a Zelensky. Aquí te va esta información, ¿ok? Aquí te va una información muy importante referente a por qué el señor Volodymyr Zelensky no quiere realizar votaciones. Escucha esto. Zelensky versus Volodymyr Zelensky. ¿Por qué tiene miedo? Mira,
Zelensky está teóricamente listo para celebrar elecciones en Ucrania, pero no se anuncian por temor a Zaluzhny, hablo su comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, está dispuesto a celebrar elecciones en el país, pero su anuncio se pospuso hasta que reciba garantías de que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzhny, no participará en la campaña. Así lo informa Publicaciones Strana, citando una fuente del círculo político ucraniano. O sea que el señor Zelensky no quiere elecciones, porque si participa el señor Valery Zaluzhny, prácticamente sería el que se llevaría la victoria, y es el que necesita Europa y Estados Unidos para lograr alcanzar un acuerdo con Rusia y detener esta locura. Así es, por eso yo creo que el señor Zelensky no quiere eso, porque le dijo que no se metiera en la política. Hay un gran pleito interno, aparte de desmoralización del ejército ucraniano. Hay pugnas internas que prácticamente están dejando a Ucrania sin liderazgo. O sea que Ucrania está finiquitada, señores. Les guste o no a mis detractores, más allá de lo que digan los grandes medios, Ucrania está finiquitada. Pero bueno, de lo que siga pasando, por supuesto que su canal y su servidor seguiremos informando. Cuando llegue Rusia a Odessa, cuando llegue Rusia a Transnistria, su servidor les traerá los hechos, la noticia, la información. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.